Bueno, pues en la tutoría de hoy vamos a seguir a resolver los ejercicios que propusimos, al ejercicio que propusimos de diagrama de flujo de datos y vamos a practicarlo un poquito más, haciendo un par de ejercicios un poquito más, bueno, para ver las distintas alternativas de lo que te pueden preguntar en un examen de DFD, ¿no? Distintas variantes. Y después vamos a introducir otro tipo de diagrama, que es el diagrama de estructura, que es la verdad que, bueno, no hay muchos ejercicios que hayan entrado en examen, pero bueno, vamos a ver por lo menos uno para que veáis un poco de qué va. No es un diagrama muy complejo, es relativamente sencillo de utilizar. Así que nada, bueno, no sé si tuvisteis entonces tiempo de hacer un poco el diagramita. Vamos a ver. El ejercicio que os proponía, voy a ponerlo por aquí, el ejercicio que os proponía era un ejercicio de un túnel de una aplicación para evitar congestiones de túnel dentro de un túnel. Entonces había que modelar pues los distintos tipos de elementos, ¿no? que había. Bien, en este tipo de ejercicios, en los DFDs, un poco las claves es, como en todos los ejercicios de modelado, es saber si te están pidiendo modelar un diagrama de flujo de datos, pues pensar en todos los elementos que aparecen en un diagrama de flujo de datos, intentar ir localizando las partes importantes del enunciado con respecto a ese diagrama. Entonces, los DFD, ¿qué tipo de cosas podemos encontrar? ¿Perdón? Almacenes, que son elementos para guardar información, tanto de guardarla como recuperarla, ¿no? Algo que tiene la persistencia de la información. ¿Qué más cosas? Agentes externos. ¿Eso aparece en todos los DFDs o en todos los niveles? En el del nivel 0 o diagrama de contexto. ¿Y cuál es qué más cosillas aparecen? Datos, flujos de datos, ¿no? Que serían las flechitas, ¿no? Con un nombre. Y ya sistemas o subsistemas, que son los que manipulan esa información de alguna manera. Entonces, en los enunciados tenemos que ir localizando eso. Para los agentes externos, ¿qué es lo que tenemos que estar pensando? ¿Qué es lo que tenemos que estar viendo? ¿Qué pistas nos deben de dar en general que algo es un agente externo? Algo interactúa con el sistema. Claramente, lo primero que tienes que intentar, una vez que estás leyendo, lo que te tiene que dar claro es que estás modelando cuál va a ser el sistema, que va a ser la primera pelotita, ¿no? La pelota que está en el nivel de contexto. Y ahora, todo lo que mete información al sistema o recibe información del sistema es un agente externo. Después, para lo que son almacenes de información, bueno, pues cuando te dice que algo tiene que almacenarse, ¿no? O algo tiene que guardar información, pues ahí tiene que haber un almacén, ¿no? Para poder. Bien, bueno, pues vamos a ver un poquito en vuestro caso, cuántos en el diagrama, en el nivel de contexto 0, en el diagrama de contexto 0, que os daba la solución, ¿cuál lo teníais? ¿Os salió algo parecido a lo que os proponía? ¿A lo que salía? En lo que se pedía en este ejercicio era hacer el diagrama de contexto y después el de nivel 1. Y yo os daba una solución decía que modelarais. ¿No os puse la solución del de nivel 0? No la puse. Bueno, vale. No os la puse, perdonadme. Bueno, ¿cuántos agentes externos os salían? ¿Os salen 4? En el de contexto salen 4. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles os salen a vosotros? Pero en el de contexto no hay almacén, ¿eh? Nunca hay almacén. ¿Cuáles serían? A ver, en tu caso 4. ¿Cuáles son los 4 tuyos? Sensores. Usuarios.
¿Y qué diferencia entre pantalla y usuario? El usuario hay interacción sobre el sistema, Vale. la pantalla recibe información. Perfecto. Sensores, usuario, pantalla, semáforo. ¿En otras soluciones? No. ¿Cuál? Sensores, usuario y pantalla. Y semáforo no lo has puesto como agente externo. Pero en realidad el sistema genera información hacia ellos. ¿Y en tu caso? Hemos puesto sensores, semáforo, cámara de vídeo y pantalla con centro de control. Sensores, semáforo, pantalla y cámara de vídeo. Pues, ¿y el usuario cómo mete información? El almacén, no, es que yo creo que los usuarios lo pondría más en el DFDC. Claro, en el de contexto. Estamos hablando de DFD0 o diagrama de contexto, es lo mismo. No, en el nivel 1. En el nivel 1. Pero claro, si el sistema, si alguien está interactuando con el sistema, debe de estar como agente externo. Siempre en el ¿Y qué tal por ahí detrás? Yo he puesto sensores, operario y semáforo. Sensores, operario y semáforo. Vale. Os falta a todos uno que os proponían, que era el de cómo el sistema, fijaros que existe un centro de control y que se detecta un coche circulando a una velocidad inferior estipulada. Claro, eso, efectivamente, esos son los sensores, pero lo de una o varias cámaras de vídeo enviarán imágenes del interior y el exterior del túnel, ¿en qué forma se modela en vuestro sistema? Tú sí has puesto cámara de vídeo, pero ¿y vosotros? Pero sensor es algo que mide, no que proyecta información. Claro. Pero ahí estamos agregando, si te lo ponen explícitamente y te lo separan, porque una cosa es medir algo y otra cosa es la cámara de vídeo para mostrar la información. Bueno, la solución que proponían ellos es la siguiente. En ese caso, Sí. Es que en el esquema general Sí. tenemos dos agentes externos que entraban en el sistema y los que salían. Pero Puede haber un montón, claro, fijaros. Mirad, voy a ponerlo esto un poquito más chiquitito. Claro, mirad. Bien, bueno, pues en la solución que se proponía, fijaros, pues claro, te habla de el sensor, le da la velocidad al control. A ellos le han llamado control del túnel porque, bueno, es una aplicación que lo que hace es evitar gestión de automóviles en el interior de un túnel. Le han puesto un nombre así que, en principio, cada uno de vosotros podríais decidir un poco. Después, el sistema recibe datos de la velocidad de los automóviles provenientes de un conjunto de sensores distribuidos. Aquí tenemos los sensores, ¿no? Los datos de todos los sensores se reciben en paralelo y de forma periódica, es decir, que esto va a ser recurrente. El sistema debe actuar en función sobre un semáforo, debe actuar sobre el semáforo. Aquí, bueno, la actuación, que es decir, un poco el color del semáforo, pues lo ha puesto directamente como un dato, ¿no? En la orden que le da el sistema. Y de forma que cuando se detecte un coche circulando a una velocidad inferior a la estipulada, el semáforo se pone en rojo y las velocidades sean superiores, bla, bla, bla. Existe un centro de control con una pantalla que muestra el estado del semáforo y las velocidades. Es decir, que aquí, en esta pantalla, yo aquí sinceramente hubiera dividido en dos. Yo eso de VGA a mí no me convence mucho como nombre de flujo de información. VGA es el tipo de imagen, ¿no? Que existe. dos datos. ¿Cómo, perdón? Yo hubiera puesto dos datos. Hubiera puesto Semáforo y velocidad. claro, efectivamente, o gráfico de velocidad o información gráfica de velocidad para dar a entender que lo que estás mandándole es la gráfica, ¿no? Para mostrarla, ¿no? Y las imágenes después, el sistema puede funcionar de modo manual para el cual el operario debe tal. Es decir, aquí está hablando de un montón de interacción que tenga que hacer un operario, que esto es como se le ha llamado al teclado, ¿no? Que esto sería, aquí se podría haber llamado entrada manual o instrucciones o comandos o
¿vale? Cualquier tipo de... Después, una o varias cámaras de vídeo enviarán imágenes del interior y el exterior del túnel, es decir, que aquí se recibe la información. Yo, de nuevo, esto de acoplarlo a un tipo de protocolo, yo la verdad es que no lo veo muy claro. Y el sistema almacenará todos los datos sobre velocidades. Ahí está hablándonos de un almacén claramente, pero claro, los almacenes no se ponen nunca en el de nivel 0, siempre tiene que ser en el de nivel 1, efectivamente. Y bueno, después el estado del semáforo, los cambios que se produzcan y los accesos a los usuarios, ¿vale? Esto sería un poco la visión. Pues os voy a dejar 5 minutitos para a ver si podéis repensar un poco el que teníais con estos datos, y los que no lo hubierais hecho, si lo podéis intentar, a ver cómo lo haríais en base a esto. Entonces, a algunos de vosotros salen 4 subsistemas. Muy bien. ¿A vosotros? ¿A ti, Antonio? ¿Cuánto? 2 subsistemas. Pero un poco. Sí, ¿no? Es que eso, hombre, los DFD son, no tienen una dinámica que hay que... Porque yo miro aquí. Sí. Veo que el mismo subsistema está dividido en 4 sistemas, ¿vale? Entonces eso me confunde. Bueno, entonces pon esos 4. ¿Pero por qué le llaman a los 4 sistemas igual? ¿Cómo que le llaman? No, yo veo el ejemplo. En el ejemplo... el ejemplo del libro. Sí. ¿Por qué dices que le llaman igual? Genera subsistema. Vale, pero porque en ese ejemplo es un poco raro, en el que solo hay solo se llama, le han puesto el mismo nombre porque asumen que es el mismo componente. Pero lo normal es que sean sistemas distintos, que se llamen de manera distinta, completamente. ¿Vale? Siempre se tiene que llamar de manera distinta. En ese, la verdad es que es un poquito particular. Es un poco... ¿Sabéis? En el libro lo habéis visto, uno que pone comprobar tarjeta, que ese es un poco extraño, eso no es habitual. Vamos a ver, en este ejemplo vamos a ver, yo aquí lo que haría es un poco gestionar en función de todas las cosas, todos los elementos, toda la información que te llegue, pues más o menos poner un controlador para cada una de las cosas, ¿no? Yo creo que no existe una regla unívoca para poder identificar un subsistema, cuando algo es un subsistema o no. Pero pensar que un subsistema es el que procesa la información o hace algo con ella, ¿vale? El almacén es el que la guarda, pero siempre que tengas que hacer algo con esa información, por ejemplo, decidir hacer algo u otra cosa, es un subsistema. Entonces, ¿aquí qué tipo de decisiones se toman? ¿Qué tipo de cosas hay por aquí en el enunciado? A ver, vamos a ver cada una de estas. Por ejemplo, velocidades. ¿Qué se hace con la velocidad? Hay que ver a qué velocidad va el coche, hay que analizarlo. Pues eso ya es un subsistema de análisis de la velocidad, como lo que se... Después, ¿qué se hace con este color? Semáforo, ¿qué se hace? Es el que controla, el que decide si poner o no poner, ¿no? En función, pues ahí debería haber una lógica también, pues otro subsistema. Por ejemplo, ¿No sería la salida de, por ejemplo, yo he puesto actuación de velocidad? Se podría. La entrada de ese subsistema sería velocidad y para mí la salida sería los colores. Bueno, se podría hacer así. Lo que pasa es que, bueno, si queremos que separar un poco lo que es la gestión, y hay veces que se decide si cambiar o no cambiar, porque hay una lógica que siempre pasa, ¿no? Que es ver un poco la velocidad que hay y por lo menos almacenarla, ¿no? Eso siempre está funcionando. Yo no entiendo por qué tú divides entre los subsistemas. Si el input de uno y la No hay un criterio determinante que te diga estos son 2 subsistemas o es uno. Yo lo pongo por 2, tengo que decir que también yo voy influenciado porque como he visto la solución de ello, pues
ya es difícil que a mí se me hubiera, saber que se me hubiera ocurrido de primera, pero bueno, se puede asumir que tú, la velocidad, digamos, es algo que tú estás gestionándola todo el tiempo, analizándola todo el rato, y que además la tienes que ir guardando, la tienes que ir almacenando, pase lo que pase. Entonces eso es una lógica claramente diferenciada, y después hay otra lógica diferenciada que es ya cuando sucede una determinada situación, en ese momento hay que mandar una instrucción al semáforo, y normalmente esa lógica no suele ser trivial, que tienes que, digamos, el protocolo de conexión con el semáforo o cómo haces esa conectividad con el semáforo suele tener entidad. Entonces, tiene sentido separarla, ¿no? Y bueno, después también está el criterio de que cuanto más dividas, pues digamos, más modular te queda el sistema, ¿no? En el que en cierto modo, en los DFD yo creo que es mejor pasarse de dividir que no agrupar demasiado. Sobre todo porque solo nos piden el nivel 1. Si nos pidieran varios niveles, pues tienes una forma después ya de subdividir. Pero como solo vas a poder subdividir una vez, pues cuanto más subdividas, pues más complejo te queda el diagrama, mejor, ¿no? Bueno, la opción que marcan ellos es esta. Esta es la solución. Sí. Sí. Porque es que en el libro te ponen el ejemplo de Etching del libro, Sí. te viene una entrada y ya te viene su sistema como un resultado. Sí, perfecto. Eso no hay ningún problema. No hay ningún problema. La cosa es que si tú... Sí, pero es que es muy difícil de... Es que no hay una única solución. O sea, se podría haber puesto... Esto, lo que tú estás diciendo es que en vez de coger velocidad y ahora decir aquí control semáforo color, que esté directamente el color. No existe una... Bueno, es verdad que, por ejemplo, como te dicen, es cierto que aquí te dicen que el manual, digamos, el operador puede activar o desactivar directamente, ¿no? El color, tomar las decisiones y en el control manual, es decir, que sería cambiar el estado del semáforo de manera... Pues bueno, esto es una forma de agregar la información que te llega tanto del control de velocidad como la manual. También otro criterio que se puede. Pero en realidad, incluso no existiendo esto, puedes asumir que oye, que esto, pues la lógica esta no es trivial y esta lógica, pues separarla, ¿no? de los dos lados. Y bueno, después el control de pantalla por los datos de velocidad se muestra directamente al vídeo. Por cierto, esta flechita, bueno, le llegan los datos de vídeo de las cámaras y se agregan esos datos de las cámaras con los datos de velocidad para mostrarlos en la pantalla del operador. Y todos los almacenes, ¿vosotros habéis puesto un almacén o varios almacenes? Uno. Pues de nuevo lo mismo, si son informaciones distintas es mejor ponerlo en almacenes. Después, fijar que la entrada manual aquí subdividen entre el teclado, que decide un poco lo que va llegando, si son órdenes o si son sistemas de acceso, si es un login, y en función de que se autorice o no, se permite que esas órdenes pues fluyan o no. Y después se almacena en ese control de acceso los datos. Un poco. Aquí los datos del usuario son los que las credenciales. Yo sé que los DFD son de los diagramas que más inseguridad dan, porque hay mucha variabilidad y hay muchas alternativas, entonces bueno, es normal que no salga muy parecido. Hay otros, hoy vamos a ver un par más de DFD en los que yo creo que queda un poquito más claro lo que te piden, y entonces ahí sí que puedes tener más seguridad de lo que te están, de que lo que tú tienes pues lo cubre todo, ¿no? Pero lo importante es un poco la regla de oro que os decía siempre es, una vez que terminéis, intentar repasar el enunciado a ver si todo lo que habéis puesto todo lo que está en el enunciado tiene algún tipo de correspondencia en el modelo, en el que si la tiene, pues entonces no vais por mal camino, pero si os falta algo, pues ahí es que seguramente tenéis que repensar alguna cosilla.
Entonces, ¿se os parece qué diferencias, qué divergencias veis principales? Aparte de la que comentaba. Yo he agrupado los tres subsistemas de abajo, en gestión de usuarios. En gestión de usuario, bueno, pues es un poco lo mismo, ¿no? Aquí, ya os digo, siempre que podáis en los DFD, yo creo que cuanto más dividáis, mejor, porque así estáis dando más información de hecho, si lo pones todo en gestión de usuario, todo lo que te está poniendo ahí en el enunciado, pues lo tienes que asumir que lo hace dentro de gestión de usuario. Si puede, digamos, hay alguna manera concreta que se vea que lo que pone en el enunciado está representado. ¿Y alguna otra divergencia? No, por aquí. Bueno, pues vamos a ver otro ejercicio de DFD para que lo vayamos afianzando. Ya cuanto más hagamos, más le cogeréis el tranquillo. Bueno, en este caso, pues es un DFD que te habla, es a ver, un momentito, voy a ponerle un poquito más grandecito esto, un poquito mejor. Es un DFD de un sistema de gestión de información sobre rutas verdes, ¿vale? Entonces, el fin de promocionar el uso del transporte público y el ocio, Renfe ha decidido encargar la construcción de un sistema informático acerca de rutas verdes para hacer a pie a partir de sus estaciones de tren. El sistema recibe periódicamente la información de el informe meteorológico, los datos referentes a las estaciones de tren, trenes, tal. Se ha encargado la empresa Viajes Navarra de la elaboración e introducción en el sistema de la ruta verde. Por ello, la empresa podrá solicitar del sistema un informe de las estaciones de Renfe existentes. Los clientes introducirán en el sistema sus preferencias y a partir de esta se construirá un informe con la ruta aconsejada. Analice con DFD nivel 0 y nivel 1. Mira, pues dejo 3 minutos para que hagáis el DFD 0. Bien, vamos a ver. Pues efectivamente, bueno, ¿cuántos agentes externos os salen a vosotros? 4. ¿Cuáles son? A ver, en tu caso. En mi caso es el Instituto Nacional de Meteorología, Sí. Viajes Navarra, Sí. Renfe y clientes. Renfe y clientes. Pues sí, eso tiene muy buena pinta, ¿no? Algunos, decíais que alguno tenía 5, ¿cuál? Yo he puesto que de salida he puesto informes. Va a haber más de un informe. Pero eso, ojo, un agente externo es a quién le mandan la información. Entonces, un informe es el dato, es la información. No es la persona a la que, o en la organización, o el sistema. Entonces, eso es más un dato, es un dato que lanza. Pero el agente externo siempre tiene que ser un sistema. Tiene que ser un sistema, una persona o un sensor. Puede ser o otra aplicación o una organización. Pero siempre es un remitente o un emisor de algo. Muy bien, entonces yo creo que prácticamente, como te lo decían bastante clarito. Ahora bajo esa premisa, entonces sería el cliente, ¿no? Porque sería, el cliente sería el que pide los datos y el que recibe los datos. Perfecto. Cliente es uno. Y ahora, sí, pero era INEM, Renfe y Viajes Navarra. ¿Y los clientes? Son 4. Cliente, INEM, Instituto Nacional, INM. Lo que pasa es que son dos sistemas distintos. Fijaros que, mira que el Viajes Navarra es el que introduce en el sistema rutas verdes y recibe informes. En cambio, los clientes son los que usan el sistema, que son dos elementos distintos, ¿no? ¿Lo ves, no? Entonces, vamos a ver. Fijaros, efectivamente, yo creo que como esto era bastante tal cual, yo creo que lo habréis clavado, ¿no? Es decir, el Instituto Nacional es el que le manda el informe, el cliente le manda preferencias en la información de ruta, Renfe, estaciones, horario y precio, informe de estaciones y rutas, ¿no? Esto es lo que tenéis, ¿no? Clavado, ¿no? Sí. Os veis que cada vez cuanto más se va haciendo, más se va cogiendo la dinámica. Sí. ¿Se puede agrupar estaciones, horario y precio en una sola? No es recomendable. Es igual que lo que decíamos antes. Cuanto más dividamos, más explícito estás diciendo. Si son tipos de información distintos,
distintos almacenes, distintos... Claro, tiene que poner diferente, ¿verdad? Efectivamente, que te... Yo le había puesto transporte y no sé cuánto, Claro, pero es cierto que te lo especifican. claro. Bien, bueno, pues vamos al nivel 1, ¿vale? Os doy 5 minutillos más. Bien. Vamos a ver. Bueno, ¿cuántos subsistemas os salían? 3 subsistemas. 4, 3 y 4. Bueno, pero más o menos ya tenemos ahí una dinámica en función. Claro, supongo que lo habréis imitado un poquito lo que gestiona cada uno de los tipos de información que te llegan, ¿no? Los que vas manipulando. Pues, pues yo creo que esa es una buena heurística. Vamos a ver. Mirad, la solución que proponían ellos en realidad ponían 3. Vamos a ver, que son un poquito peliagudos. Y de todas maneras, ellos ponían un solo almacén. Eso no hay problema. Yo sinceramente creo que con 3 almacenes quedaría mejor. Así que ellos lo han puesto por simplificar en uno, pero bueno. 2 almacenes, ¿cuáles? De Rutas, ¿no? rutas y los... Vale, sí. Bueno, aquí hay 2. No, pero me refería a que esto lo habíais dividido en 3 o en 1. Eso. En 1. Bueno, vale, no hay problema. Yo lo hubiera puesto en 3, la verdad, porque así queda mejor, más explícito. Pero bueno. Sí, yo lo hubiera puesto en 3. Pero vamos, que es equivalente, que no hay ningún problema. Después, claramente aquí está lo que sería la información de Renfe, un poco cómo meterla dentro del almacén. Pues recordar que siempre tiene que pasar por un... es decir, salvo que sea un dato de configuración, si son datos de información, ¿vale? Datos que se van a manipular, que se van a utilizar, esos datos siempre tienen que pasar por un proceso previo, ¿vale? No podríamos directamente meterlos en un almacén. Eso no estaría bien. Siempre es bueno meter el proceso en medio. Entonces, pues claramente información de estaciones y después la aconseja el sistema de gestión de ruta y después el sistema de... bueno, este sería el de aconsejar dada unas preferencias y después el que almacena las rutas dentro del sistema. Sí. Por ejemplo, lo que ha puesto con el número 3, yo he puesto establecimiento de rutas y he cogido el input del almacén de datos Renfe. Sí. Y con ese ha actualizado el otro almacén que sería ruta que llamamos ruta Renfe. Bueno, lo que pasa es que ten en cuenta que en el enunciado te dicen que el que hace eso es Viajes Najarra. Dice que se ha encargado a Viajes Najarra de la elaboración de las rutas verdes. Y fíjate que dice, la empresa solicita un informe de las estaciones de Renfe, es decir, que las estaciones se las pasa a Viajes Najarra y ahora Viajes Najarra dentro hace la ruta y las mete en el sistema. Claro, es que fíjate que lo pone, dice, se ha encargado la empresa Viajes Najarra la elaboración e introducción en el sistema. Entonces, eso no lo hacemos nosotros. Nosotros solo le damos las estaciones, ¿vale? Eso es la... Pero que ha sido entonces un malentendido del enunciado, ¿no? No más que... Claro. Bien, ¿y alguna otra divergencia que veáis en vuestra solución? Sí. ¿Los clientes dónde quedan en nivel? Aquí, en las preferencias, fíjate. Aquí en los clientes te meten las preferencias y le da el informe de ruta y entonces las preferencias y el informe de ruta. ¿Lo ves? Aquí. Preferencias, informe de ruta. A mí me faltaría... Es que en el nivel 1 no se pone ya agente externo, ya es los datos. Pero eso tú lo tendrás parecido, ¿no? Son los datos... Sí, pero... ¿Le metes las preferencias? ¿Las preferencias las habéis metido todo en el sistema? Sí, ¿no? Vale. ¿Sí? A mí me faltaría un almacén de predicción del tiempo. Es que como pone 2 o 3 días, no sabía si... ¿Dónde pone lo de predicción? ¿Dónde habla del tiempo? Contendrá las predicciones climáticas para los próximos días. En un informe meteorológico. Para los próximos días. Y este informe meteorológico... vale. Sí. Hombre... Sí, es que leyéndolo porque
el informe es el que contiene la información, ¿no? Entonces... Claro, ahí yo creo que es algo que de ahí depende mucho del dinamismo de la información que tú quieras tener. Es decir, si tú asumes que esa información es volátil, es decir, que no te hace falta almacenarla, que tú tal como la coges, la utilizas, pues no pones almacén. Pero si asumes que se almacena en algún sitio y ahora vas cogiendo, de hecho, como es un matiz de 3 días, yo también tendría esa duda. Porque si oye, 3 días tienes que almacenar, durante esos 3 días tienes que almacenar esa información. Entonces, yo tendría la duda, pero yo no creo que estuviera mal ponerlo como un almacén, sinceramente. No creo. Entonces, eso sí habría que tener un sistema de gestión de informes en el que almacenar. Claro, a mí es que yo he puesto la parte, no lo he hecho tan así, ¿sabes? He puesto la parte de meteorología y ya que llevaba al almacén. Vale, sí, pero habría que poner un proceso intermedio. Claro. Sí, yo eso no lo vería mal del todo, la verdad. Bueno, bien, venga, pues ya le vamos cogiendo un poco el tranquillo a esto, ¿no? Venga, vamos a por otro. Y así esto, practicando, vamos rápido. Yo creo que está bastante clarito, como estaba directamente cogido el ejercicio del examen, el que lo copia y lo pega, tal cual. Entonces, primero, es un sistema de gestión de cifrado de correo. Leéroslo tranquilamente, pero solo vamos a hacerlo, tiene 2 partes. Vamos a hacer primero la primera parte. Pues se hace en dos DFDs distintos, ¿vale? Entonces, hacer el DFD 0 de esto, ¿vale? Del sistema este que está aquí, hasta el punto 6. Quiero que lo leáis solo sin que yo me ponga a leerlo como vosotros, porque quiero que os acostumbréis a leerlo solo e intentar ver a ver si detectáis. Y ahora después, entonces DFD 0, ¿vale? El de contexto, perdón, el de nivel 0. Nivel 0 o DFD de contexto, ¿vale? 5 minutitos. Bien, vamos a echarle un vistacillo. A ver... Bien. En este caso es algo tan... Opa, este no. Esto aquí. En este caso, en realidad, fijaros que aquí lo único que te dice que es un sistema que es para enviar correo, es decir, que lo que estamos haciendo es un sistema que envía correo, y lo que tiene es el Alicia pasa su mensaje, tal, envía un mensaje firmado y luego cifrado a Bernardo. Es decir, los agentes externos, en este caso, es un ejemplo en el que ya estamos directamente modelando un caso en el que los agentes externos son 2 personas concretas, ¿no? Alicia. Yo que he puesto como si fuera el sistema que genera las claves, y estuviera fuera para un servidor fuera. Pero si es un sistema que estamos modelando nosotros, si está dentro del funcionamiento nuestro, y entonces ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué es el sistema nuestro? Como gestionar todo correo y todo el mensaje, como si fuera la red. Lo que pasa es que es el que procesa, es que precisamente lo que nos pedían era justo hacer eso, es el que procesa las claves y todo eso. Claro, aquí es claro, todo esto es lo que tiene que hacer el sistema, con lo cual en nuestro sistema entonces se le pasa el mensaje en claro y después el sistema te da el cifrado y confirma. Sí. Yo lo he puesto en general, luego he puesto específico de Alicia y Bernardo, pero lo que también he puesto aparte es la clave privada, la clave pública. Sí, eso yo también lo hubiera puesto. Lo hubiera puesto también, lo que pasa es que esto lo han asumido que es como si estuviera en un almacén interno configurado, como una configuración, que se mete una sola vez en el sistema. Sí, es un poco raro, pero yo lo hubiera puesto como tú. Sí. Y la función A, que cumple el mensaje, la función hash sí que es genérica. Eso es una función matemática que es el algoritmo que tú utilices. O sea, que eso no es un dato. Eso es como si es una operación matemática que tú utilizas. Bueno, es un algoritmo que tú implementas. Los procesos son los algoritmos que tú tienes. Entonces, no puede ser una gente le pase el mensaje
Claro, lo que confirme y te mande firmado. Lo que pasa es que precisamente a nosotros nos estaban pidiendo implementar ese sistema, que es el que hace todo eso, es el que nosotros tenemos que modelar. ¿Vale? Que es que en este caso todo nuestro sistema, la chicha que tiene es precisamente esa, es que haga eso, que haga tal, es lo que... Claro, ese es en el que vamos a hacer ahora, en el que vamos a... Entonces ya sabiendo que es esto, os dejo 5 minutitos a ver si sois capaces de meteros dentro de esa pelotita y recordad, dentro de esa pelota tiene que estar claro todo eso que pasa ahí, tiene que tener una correspondencia en el DFD que hagáis, ¿vale? Hacemos el... Efectivamente, el DFD. ¿Hay alguna forma de separar los correos cuando son firmados con firmados y o cifrados? Bueno, en este caso es que aquí va a ser siempre con firma, va a ser siempre, asumamos que siempre van a estar cifrados y firmados. No, lo digo porque como lo pone el enunciado, si había Sí. una forma de interpretar... No, el OS no... Bueno, que se puede, que a lo mejor un flujo va por un lado o con otro flujo... No, en el nivel 0 no hay manera, no hay manera. Sí, puedes poner una y otra, mensaje cifrado con firma y mensaje cifrado sin firma, se podría hacer, se podría hacer. Sí, se podría. Venga, pues 5 minutos para el nivel 1. Bueno, vamos a ver. Pues lo que hay que hacer es, en este caso yo creo que es uno de los ejemplos de DFD en el que estaba más clarito qué pasos hay que ir y qué flujo de datos hay que ir, porque te lo van diciendo secuencialmente, con lo cual ahí es proceso, cómo vas mezclando la información, ¿no? Entonces, bueno, a ver, la solución que proponían ellos era la siguiente. Pues empezaríamos en el mensaje en claro, ¿no? Que es lo que le manda, por cierto, en el mensaje claro, ellos le han llamado muy importante siempre respetar el nombre que le hayáis puesto el dato en el DFD de contexto. No lo habéis, no, eso sí que es un fallo muy grave, los DFD, que no haya una correlación entre el DFD de contexto y el DFD, el DFD de nivel 0 y el DFD de nivel 1, ¿no? Que no haya... Entonces, en este caso el mensaje en claro pues va a dos partes. Primero va al hash, esa función de hash que es el proceso que la transforma y te genera un resumen. Fijaros que aquí efectivamente la clave privada de Alicia se asume que está almacenada ya previamente en el sistema. No se implementa. Yo no creo que estuviera mal un dato que fuera clave privada, que después sea gestión de clave privada y almacena la clave privada. Eso yo no lo hubiera visto como mal, ¿vale? Entonces, con esa clave privada y el hash, tal como te lo pone, el hash o resumen se codifica con la clave privada de Alicia y se conoce como firma digital. Es decir, que esto lo que genera es la firma digital. Y ahora, el mensaje original queda firmado al unirlo con su firma. Es decir, se coge el mensaje en claro, la firma, se une y ahora, una vez que se ha unido, envía el mensaje original a Bernardo, pero quisiera además codificar su mensaje, utilizaría la clave pública de Bernardo, que también se supone que está preconfigurada, metida en el sistema, y entonces coge la clave privada de la pública de Bernardo y se la manda, y ese sería ya el mensaje, codifica el mensaje en claro con la firma y eso se lo manda ya firmado a Bernardo. A ver, ¿es un poco lo que teníais? ¿Hay diferencias o qué es lo que hay de diferencia? Yo lo he hecho igual. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo se decía la función de ser público o privado, no sé. La manera de que sí, ¿Cómo? El hash, ¿no? Esa sí la administración, no tenéis claro. ¿No lo has puesto como una pelotita? No, he puesto cuatro subsistemas, no sé qué, pero el orden que tú has puesto en Primero después esto, después esto. Yo he puesto, no puedo. Ah, pues hombre, eso sí es importante porque es que es justo el que pone en el enunciado. Y en vuestro caso, sí. Me ha faltado reventar el plan de eso que yo llamo codificación, en vez de un ensayo junto. Y lo que sí he puesto es parte de otro sistema de envío, porque como es un... claro, no te lo especifica, entonces claro... Sí, bueno, bueno,
no lo hubiera visto mal, la verdad. Esto de como dice envía a Bernardo, pues Claro. hace el envío del mensaje. Eso no lo vería mal yo tampoco. Porque, ¿verdad? A mí sí que imagino que también envía mail, no solamente. Como se pone ahí, Si parece que lo dice envía, sí. Sirve para enviar correo. Por eso yo he añadido la pelotita. Sí. Aquí El de sistema de envío de mensajes. envío de mensaje. Lo que pasa es que entonces, lo que sí está claro es que habría que... Esto no se debería de llamar igual que el flujo de mensaje entrada. enviado, ¿no? Claro, exacto. Vale. O, sí. Podría haber una gestión de usuario que tiene que estar, los usuarios tienen que estar registrados, si para que le den una clave pública de otro privado. Podría, lo que pasa es que eso es que no te lo pone mucho, pero ya estamos entrando en el terreno de que estás sobrepasándote de lo de... Pero se podría. Si bien justificado y explicado, no. Pero el resto si lo tenéis bien, sí, igual. Esos son almacenes. Y estos son almacenes. Esta es otra forma distinta de poner el almacén, en vez de las dos rayitas. No, son almacenes, efectivamente, son almacenes. Entonces, más o menos, sí, bueno, alguna cosilla. Yo había puesto una flecha se había puesto solamente en cifras, digamos. Ah, y estos Y dos... iba la misma flecha, claro. Bueno, no estaría mal. Lo que pasa es que ahí el problema es que no tienes Se usaba, sí, no se usaba. el flujo no lo tienes tan claro. Pero en realidad si asumes que es la misma, es el mismo sistema, bueno, se Yo podría... ahí lo de codificación y codificar. No sé si eso Sí, ahí no hay problema, no hay problema por cambiarle el nombre para que sea adecuado. Vale. Bien, bueno, esto os voy a dejar como ejercicio al próximo día que hagáis la segunda parte, la de Bernardo, ¿vale? Y ahora lo que me gustaría es en los 5 minutitos explicaros un diagramilla nuevo que es muy sencillo, que es el diagrama de estructura. Entonces, a ver, voy a darle ya a... habría que hacer lo mismo con el otro, es decir, hacer el df de 0 y el df de 1. Bien, bueno, el diagrama de estructura, ¿vale? Ha caído muy poquito en exámenes y es un diagrama que es un diagrama estático, pero que tiene también flujos de información. Entonces, es un diagrama en el que básicamente lo que podemos hacer es establecer la estructura de un sistema, pero también hace mucho hincapié en la jerarquía de sistemas y subsistemas, igual que el DFD, pero entra en los tipos de información que fluyen, tipos de información distintos. Ahora diré, hay dos tipos de información, o sea que entra un poquito más de detalle que el DFD en cuanto a eso. Y después, si hay ciertos tipos de flujos de información que son opcionales o ciertos que se repiten con el tiempo, que eso no lo puede expresar un DFD. Entonces, ¿qué elementos aparecen en un diagrama de estructura? Pues en un diagrama de estructura aparecen una jerarquía de sistemas en el que pones siempre arriba el sistema de más alto nivel y después flechitas y subsistemas que componen el sistema de alto nivel, ¿vale? Serían los sistemas, son cuadraditos. Las flechas representan una comunicación jerárquica, es decir, que el sistema se va a comunicar con cada uno de sus subsistemas, ¿vale? Después, hay dos tipos de información que pueden fluir del sistema a sus subsistemas. Información, datos que son información pura, la información típica, por ejemplo, usuario, facturas, datos de toda la vida. Y después tenemos lo que se llaman datos de control. Un dato de control es elementos que te sirven para hacer algún tipo de actuación sobre su sistema. Por ejemplo, un dato de control puede ser avanza, para o lee el sistema para el sistema o por ejemplo un dato de control puede ser te doy la información y tú me das como dato de control entendido, ok, vale, lo que se llama en inglés, no sé si habéis visto la sigla ACK de Acknowledgement. Acknowledgement es una sigla que lo que significa es entendido, ¿de acuerdo? Entonces, ACK normalmente es lo que te responde un sistema cuando tú le mandas información. En un protocolo de comunicación, tú le mandas datos y cuando recibe los datos, los procesa, ve que los ha recibido correctamente, que no ha habido ninguna pérdida
Entonces dice ACK, ¿vale? Que me han llegado. Es como decir, ok. Pues ese tipo de mensajes son mensajes de control, que no son de datos puros, sino es para gestionar un poco el protocolo de transmisión. Entonces, cuando ponemos la pelotita negra, llamamos que es un dato de control, y cuando ponemos la pelotita blanca, un fondo blanco, es un dato de información, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos, qué es lo que tenemos que poner? Pues siempre es el sentido en el que fluye la información. Existen dos sentidos, o bien el sistema se lo suministra a los subsistemas, o bien el sistema recibe la información del subsistema. Entonces, estos serían ejemplos, ¿no? Tú pondrías pues el dato, por ejemplo, un dato, un control, dato hacia abajo, ¿vale? Siempre tienes que poner el sentido de la dirección. No confundamos el sentido con que es quién invoca a quién, ¿vale? Porque cuando yo pongo, por ejemplo, esta dirección, lo que significa es que el sistema, de alguna manera, lanza información al subsistema. Pero eso se puede hacer de dos maneras, de dos formas de invocar. Puede ser o bien que el subsistema se lo pida, le diga, oye, dame o bien que el sistema se lo dé, es decir, haga un push, ¿no? Le diga, aquí tienes este dato, toma este dato, procesa este dato. Entonces, los dos tipos de escenarios son posibles. Cuando yo pongo esto aquí, simplemente estoy diciendo que de alguna manera, bien sea porque uno se lo pide o bien sea porque se lo da, el dato va desde el sistema hacia el subsistema, ¿vale? Después existen dos dibujitos que podemos poner cuando queremos hacer algo opcional o algo recurrente. El recurrente se hace de esta manera, eso significa que esta interacción, esta información está constantemente pasando, ¿no? Constantemente. Y una opcional que se pone con un rombito así, que esto es lo que dice que a veces se puede producir o no, que eso depende, ¿no? En algunas situaciones se produce, en otras no se produce, ¿vale? Entonces, los que no tienen nada se producen siempre. Sí, en algún momento se producen, pero se producen una sola vez, ¿vale? O una vez, aquí ya los matices son en función que estoy modelando, si un sistema en funcionamiento todo el rato o estoy modelando solo una invocación, ahí hay matices, ¿no? No está tan claro. Pues estos son los dibujitos, ¿vale? No es tan sencillo esto, no me he querido entretener mucho más para que sepáis un poco cuál es la estructura. He intentado mirar si, como hay muy pocos ejemplos, hay en el libro hay un ejemplito básico y solo hay un ejercicio de diagrama de estructura que yo ya he visto. Entonces, ese es el que os propongo para el próximo día, que ya lo resolveremos. Pero para que vierais un poco un ejemplo, esto es un ejemplo real de un diagrama de estructura de un juego, ¿no? En el que el diagrama de estructura, pues el juego pues te dice pues cómo se va gestionando el sistema de gestión de puntos y el sistema de cálculo de finales, ¿no? Entonces, el sistema de cálculo de puntos va gestionando los puntos y cómo vas adquiriendo los puntos. Los obstáculos, cómo vas almacenando los obstáculos y cómo vas lanzándose, mandando un obstáculo, si el obstáculo se lanza o no. Después los sistemas de controles, por ejemplo, pues el jugador muere. Eso no es un dato, sino es que es un evento que ha sucedido, pues un dato de control. Esto no os lo toméis en plan normativo, es simplemente para que veáis que se puede llegar a hacer un diagrama muy complejo, pero no os preocupéis porque no vamos a hacer diagramas complejos de tantos niveles, vamos a hacer uno de 2 niveles siempre, ¿vale? Así que, pero para que veáis un poco ejemplitos de cosas más reales, ¿vale? Pero esto es por curiosidad, no lo toméis normativo de ningún tipo, porque además en este tipo de diagramas de estructura que han hecho aquí es un poco distinto de la filosofía el que ponen en la asignatura, porque es más de estructuración de sus sistemas y aquí pues mete un poco de eventos, mete un poco de secuenciación, que eso no se ve. Y el rombo ahí es diferente un poquito, ¿no? Sí, en este caso es que es opcional, que a veces esto se está produciendo siempre, los puntos, pero después los obstáculos y los estos a veces y el jefe pues a veces pasa, a veces no pasa cuando estás en la situación. Vale. Bien, pues bueno, es lo mismo, el rombo cuadrado es lo mismo, es rombo, formalmente es un rombo, ¿vale?
Bueno, pues lo que os propongo, os lo he puesto en el backlog. Os propongo las siguientes cosas. Son, bueno, sería de ejercicios propuestos, es un diagrama de estado. Bueno, fue un ejercicio en el que cayó el diagrama de estado, pero primero te pedía hacer un DFD y después hacer el diagrama de estructura, ¿vale? Entonces, os pongo la solución del DFD para primero hacer el DFD vosotros, intentar hacer el DFD vosotros y después comparar, a ver si realmente... Y una vez que lo veis, pues ya intentar el diagrama de estructura, ¿vale? A ver si os sale. Y para ir adelantando un poquito y que no salga también os pongo aquí de lectura recomendada, repasar porque lo que os he dicho ya un poco es lo que pone en el libro más o menos, pero bueno, repasarlo también. En la página 135 se explica el diagrama de estructura y ir viendo la anotación de diagramas de objetos, que es la que vamos a ver el próximo día, la vais leyendo también en la página 146. Entonces, los dos ejercicios propuestos son, aparte de leer eso, este del compilador y hacer la segunda parte del Mail Security, a ver cómo se hace la recepción de Bernardo, ¿vale? Bueno, pues nos vemos el próximo día.